Como lo habíamos prometido en un programa anterior, cuando estuvimos hablando del etnomarketing, nuestra propuesta, vista como la dimensión cultural del marketing, había prometido seguir desarrollando el tema en nuestro canal, y por eso hoy hablaré del plan estratégico del etnomarketing. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Como todos los planes que se desarrollan a nivel de la administración y la gestión, el plan estratégico de etnomarketing comprende dos elementos. El primero de ellos es un diagnóstico y el segundo una formulación de las estrategias y los programas de marketing. Empecemos por el diagnóstico. Dada la visión cultural que tenemos del marketing, que hemos sintetizado en el etnomarketing, es lógico entender que nos concentraremos en hacer un diagnóstico cultural de los mercados. En un programa anterior hice una descripción más o menos detallada de lo que hemos denominado antropología de mercados. Ese diagnóstico comprendería entonces, en primer lugar, un diagnóstico de la antropología de consumo. Ahí abordaremos todos los elementos que atañen al comportamiento del consumidor. Miraremos sus trayectorias, su recorrido, su experiencia de consumo, a fin no solo de describirlo, sino de comprenderlo. Y el segundo elemento de la antropología de consumo es un estudio detallado del entorno en el cual ese consumidor se está comportando y sobre todo aquello que tiene que ver con el consumo en relación con el producto que vamos a trabajar. El segundo elemento de la antropología de mercados es la antropología de la intermediación. Ahí haremos un diagnóstico detallado, profundo, de todos los elementos que tienen que ver con la distribución. Sea que hablemos de canales, para lo cual también ya hicimos un programa donde propusimos un modelo de 11 Cs para definir el mejor canal de distribución y todos los elementos asociados a esa costumbre que tenemos de adquirir los productos en ciertos lugares. Y adicionalmente a los canales haremos un análisis de los agentes del mercado, que a diferencia de lo que pasa con los canales, sus ingresos provienen de aquellos porcentajes de comisión que se obtienen. Así haremos un diagnóstico de la antropología de la intermediación. Luego haremos un diagnóstico de la antropología organizacional. Y ahí trabajaremos dos temas. El primero es cómo estoy yo, cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias, cuáles son mis costumbres, cuáles son mis políticas al interior de la organización para saber cuál es mi cultura en relación con los mercados. Y adicionalmente haremos un diagnóstico claro, profundo de la competencia. Miraremos no solo aquellos competidores directos, sino también aquellos competidores indirectos, pero sobre todo en la relación que tienen con los mercados y con los consumidores.
como bien lo he explicado en programas anteriores, entonces ese intercambio que se da entre esos consumidores cobijados por la antropología de consumo, esos competidores, antropología organizacional, y lo que los une, la antropología de la intermediación, está siendo vigilada por un sector particularmente del gobierno, es un sector de la regulación, y ahí miraremos entonces cuáles son las organizaciones políticas e incluso gubernamentales que se encargan de establecer la normatividad preventiva o correctiva, y miraremos incluso aquellas normatividades sociales, normatividades de carácter gremial que permiten que esos intercambios se materialicen. Con esto terminaríamos entonces el primer elemento del plan estratégico del no marketing, es decir, un diagnóstico cultural de los mercados. Una vez que hemos hecho este proceso de comprensión, entonces estamos preparados para pasar a la segunda fase, que es el de la formulación de lo que se va a implementar. El primer elemento de esa formulación del plan tiene que ver con cuál va a ser el diferencial simbólico que voy a promover en los mercados, es decir, cuáles son aquellos elementos a través de los cuales el mercado me va a preferir a mí. Voy a enfatizar el simbolismo de consumo, entregándole al mercado, o al menos prometiendo lo que le voy a entregar, aquellos elementos que voy a promover que son diferentes a los que en el mercado se realizan. Es decir, el diferencial simbólico, que no es una cosa más allá de simplemente extraer de ese análisis comparativo entre lo que se demanda y lo que se ofrece aquello que yo voy a promover. El segundo elemento es establecer con toda claridad cuál va a ser el segmento de mercado o los segmentos de mercado con los que vamos a trabajar. Para eso también hicimos un programa en lo que hemos denominado la segmentación simbólica, donde a través de un modelo de las 8 OEs establecimos cuáles son esos segmentos con los que vamos a trabajar. Segmentos de mercado que no se pueden quedar en una pura descripción del fenómeno, sino que tienen que ir más allá de la descripción para entender que a cada segmento de mercado le corresponderá una estrategia de mercado. No olvidemos que hemos dicho en este programa que la organización no segmenta los mercados. La organización establece a cuál o cuáles de los segmentos que ya existen la empresa va a trabajar. Una vez que hemos definido ese diferencial simbólico, esos segmentos de mercados, entonces estamos preparados para formular lo que ya propusimos en el etnomarketing, el proceso de las estrategias de conquista de compradores. Allí haremos énfasis en aquellos elementos que van a ser los atractivos para el mercado. También el cuarto componente es las estrategias para la conservación de clientes. No olvidemos que lo hemos venido diciendo, que la empresa necesita trabajar con los clientes porque de ellos vive, aunque trabaja para los consumidores. Tenemos que tener estrategias para conservar los clientes a través de complacerlos, a través de cautivarlos, a través de consolidar esa relación. Y como todos los planes, un quinto componente de este plan estratégico de no marketing es el de la estructura organizacional. ¿Cuáles son los cambios que tendré que desarrollar? ¿Cuáles son aquellos elementos que necesito, por ejemplo, reincorporar a la organización? O incluso si tendré que contratar personas, si tendré que capacitar personas, si por ejemplo estoy hablando de un mercado internacional, ¿será que necesito personas que hablen otro idioma, el idioma del país o por lo menos el inglés? Es decir, todo lo que tiene que ver con la estructura organizacional.
Entre otras cosas, porque si yo no establezco una estructura ágil, dinámica, que se corresponda con los mercados, entonces es posible que toda la estrategia que haya trazado no me sea suficiente porque no tengo la forma para que ésta opere. Una vez que tengo establecidos entonces la estructura organizacional, es lógico también incluir los aspectos financieros del plan. Y en esto llamo a mis colegas de marketing a tener mucho cuidado, porque infortunadamente muchos de los planes de marketing que se formulan están bien estructurados, bien diagnosticados, pero no siempre están bien evaluados financieramente. Sobre todo porque nosotros al interior de una organización vamos a negociar con las autoridades financieras de la organización, y para eso necesitamos conocer los flujos de efectivo, necesitamos conocer las tasas internas de retorno, los flujos de ingresos y de egresos, es decir, poder decirle a la empresa, mire, para hacer este plan estratégico de marketing necesitamos tantos recursos y esos recursos nos van a producir tantos ingresos y esta va a ser la rentabilidad que vamos a tener. No podemos dejar de lado los aspectos financieros como suele suceder entre nosotros los que nos hemos dedicado al marketing. Y finalmente tenemos que hacer un plan de acción. Ese plan de acción tiene que tener una ruta crítica detallada de tiempo, de personas responsables de lo que vamos a hacer. De nada sacamos si nosotros no hacemos que esos planes bien estructurados, bien concebidos, no tengan responsables y no tengan cálculos de tiempo para poder saber cómo ir estableciendo el camino. Y como todos los planes, aunque en marketing a veces se nos olvida, este plan estratégico de no marketing incluye la auditoría de marketing. Pero es una auditoría que no es la clásica auditoría que suele utilizarse en algunos casos. No es aquella auditoría post, porque cuando en marketing se hace una auditoría post, es muy factible que los recursos se pierdan. Suele suceder muchas veces que las personas, por ejemplo, el estratega publicitario decide emitir los mensajes a través de determinada emisora y resulta que esa no era la emisora adecuada, y ya cuando usted lo audita, pues ya los recursos se perdieron. Por eso en marketing, en el plan estratégico de no marketing, incluimos una auditoría pre la realización de las actividades, una auditoría durante la realización de las actividades y una auditoría post, para poder ir estableciendo los diferentes ajustes que el plan de marketing, en este caso desde el no marketing, demanda. Sobre el tema de la auditoría volveré en un programa posterior para profundizar sobre cómo hacerlo, cuáles instrumentos hay que utilizar, en qué momento y bajo qué circunstancias. Con esto hemos hecho entonces la formulación completa del plan. Primero hacemos el diagnóstico desde el punto de vista cultural. Segundo, la formulación, que como lo dije y lo sintetizo, incluye una decisión sobre ese diferencial simbólico, sobre los segmentos de mercados, sobre las estrategias de conquista de compradores, sobre la estrategia de conservación de clientes, sobre los aspectos organizacionales, sobre los aspectos financieros, sobre el plan de acción y sobre la auditoría de marketing. Espero que con este planteamiento sigamos avanzando en este proceso de consolidación del no marketing, que próximamente seguiremos dando a conocer una serie de textos que hemos venido escribiendo. Futuramente va a salir nuestro libro de comportamiento del consumidor desde el no marketing, donde terminaremos de profundizar este esquema. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Espero verlos en una próxima emisión. Muchas gracias.